Efemérides de hoy es el Día Internacional del Abogado. Así que, bueno, yo hice mis comentarios el 9 de agosto, que es el Día Nacional, pero a todos los que, pues, yo siempre me remito a nuestro primer alcalde, Pedro Arias de Ávila. ¿Sabes que él prohibió la entrada de abogados a esta ciudad? Mensaje claro, ¿eh? De lo que iba a hacer. ¿Qué razón tenía? Así es. Así que, bueno, de todos modos, felicidades a todos la barra panameña, porque realmente, bueno, yo creo que al final es orden, no solamente orden, sino justicia, lo que todos estamos aspirando. Y que leyes claras y sobre todo leyes comprensibles para todos y aplicables para el país. Vamos a 1889, porque hoy día se declara en quiebra la Compañía Universal del Canal de Panamá. ¿Qué implicó esto? Bueno, el escándalo de Panamá para los franceses, bueno, posterior a la guerra franco-prusiana, ellos quisieron devolverle ese gran lugar en el que siempre ha estado Francia. Uno, hicieron el canal de Suez y después dijeron, vamos a repetir la hazaña en Panamá. Bueno, yo, por ejemplo, fui mucho a la Escuela de Ingeniería de París. Ahí hay una placa, sobre todo la promoción de 1876 o 77, no me recuerdo bien el año. Todos murieron en Panamá. Sí. Panamá fue un trauma para la Francia de finales del siglo XIX, tanto que fue una frase muy usada, sobre todo hasta el periodo antes de la Primera Guerra Mundial, que decía, eso no vale un Panamá, refiriéndose pues a lo que era el desfalco que hubo y sobre todo que con el prestigio del señor de Lesseps, pues se emitieron acciones que compró todo el mundo, incluso venían a veces en el periódico, te decían, compre tal cosa y le regalamos y le dejamos que compre una acción de la Compañía Universal del Canal de Panamá. Bueno, entre la falta de tecnología para una obra tan compleja, siempre traigo a colación cuando el juicio de fraude, Ferdinand de Lesseps dijo, no solamente yo tuve que importar toda la maquinaria, a diferencia de Suez, yo tuve que importar hasta la mano de obra. No olvidemos también de que al fin y al cabo hacer un hueco en el desierto cualquiera lo hace, tanto que desde niños que uno va a la playa lo primero que le enseñan es agarrar una palita y abrir un hueco. Trata de hacerlo en la selva. Solamente en el Corte de Culebra, 20 años después, ese es el lugar más, la gente habla de Camboya y habla de Hiroshima y habla de Berlín, el lugar más bombardeado del mundo es el Corte de Culebra. Ahí se gastaron 90 millones de libras de dinamita para abrir esa zanja. No solamente, y los americanos entendieron algo que los franceses nunca entendieron. Tú primero vas a hacer salubre esa selva. No olvidemos que a la malaria, hace un momento el ingeniero Blandón hablaba de la malaria. A la malaria se le llamaba la fiebre del Chagres a principios del siglo XIX. Algo te estaba diciendo que ibas a enfrentarte a una verdadera selva tropical en uno de los lugares más insalubres del mundo. No lo olvidemos tampoco. Vamos a 1944, porque en España, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pues Francisco Franco reafirma la estricta neutralidad de España. Pues él pasa de ser simpatizante de los ejércitos del eje, no olvidemos de que gran parte del éxito franquista fue su rearme. 50.000 italianos pelearon en España, pues una legión completa, sobre todo de la Luftwaffe, peleó en España, de la Fuerza Aérea Alemana. El bombardeo de Guernica lo hicieron porque ellos eran parte de la Fuerza Aérea franquista. Bueno, todo eso, al ver que el viento empieza a soplar en dirección contraria, Gallego, que sabía muy bien no decir las cosas y no solamente pues hablar como gallego y dejar todo en que tu imaginación lo llevase, dijo, señores, ya dejo de simpatizar con ustedes y ahora pues soy neutral en la guerra. Manda a repatriar lo que quedaba de la División Azul, que ya era una legión, no una división, y lo demás pues es simple carpintería, sobre todo esos años de las posguerras. ¿Cómo hicieron al que más le convino la Guerra Fría fue este hombre? ¿Cómo hizo Franco para pues pasar de un dictador muy pro-nazi a convertirse en la niña de los ojos de Eisenhower durante los años 50? Vamos a 1959. Hay una canción
de inicios de los 70, que se llama American Pie. Bueno, American Pie trata de un día como hoy de 1959, del día que la música murió. ¿Por qué? Porque mueren Buddy Holly, Richie Valens y Big Hopper. A los que vimos La Bamba, pues recuerden cómo termina esa película, que ellos sacan a suerte quiénes iban en el avión y quiénes iban en el bus. Bueno, los que iban en el avión se murieron los tres. Y como dice Don McLean, el día que la música murió, y recuerda pues en ese inicio de canción aquella novia pues llorante y suplicante, hablando de la novia de Richie Valens, que posteriormente fue llevada al cine en esa maravilla llamada La Bamba de 1987. Vamos a 1969, porque un día como hoy asume la presidencia del Congreso Nacional palestino este hombre, Yasser Arafat. Yasser Arafat, para los que no lo saben, es ingeniero civil. Es decir, gran parte de cómo entraron las tropas o estos secuestradores al Estadio Olímpico de Múnich fue gracias a que él tenía conocimientos de ingeniería civil. No crean que era un mamarracho vestido de militar andando por ahí poniendo bombas, no. Y él fue controlando de tal forma apretando las ternas que se convirtió pues en el líder único de la causa palestina. Una cosa interesante de este fue que cuando se escoja a Yasser Arafat hay ciertos problemas, sobre todo en los campamentos de refugiados palestinos en Jordania, y esa incisión provoca la creación de un grupo terrorista aún peor, Septiembre Negro. ¿Se acuerdan? Los que hicieron temblar las aerolíneas occidentales durante los años 80, bueno, 70 sobre todo. Vamos a 1989, porque hay uno cuando va a Paraguay, y eso siempre me llama la atención, además de que es el único país que es bilingüe totalmente bilingüe de español y guaraní. Ellos están hablando contigo y de repente es muy interesante escuchar los debates en radio, porque te preguntan en español, tú contestas en guaraní, después toda la conversación sigue en guaraní, alguien introduce el español y ahí sí se van. La cosa es que este hombre, Stroessner, pues uno de los dictadores más misteriosos de Sudamérica, y miren que ahí han tenido gente para darles de comer aparte. Bueno, este señor llega en 1954, ¿y por qué se mantiene tanto tiempo? Otro producto de la Guerra Fría, sobre todo en este lado del continente. Él siempre fue voto decisivo en la OEA, y los americanos hicieron de la vista gorda, y la dictadura paraguaya ha quedado como una especie de agujero negro que a mí me ha tocado estar en debates que nadie dice nada. Es decir, ¿hubo muertos? Sí, hubo algunos, pero no, nadie profundiza qué fue lo que realmente pasó en Paraguay. ¿Quién le da el golpe? Pues Andrés Rodríguez, su consuegro. Y con eso este señor se va al exilio en Brasilia, y parte de las excursiones turísticas paraguayas a Brasilia era para ver a este señor contemplando unos pájaros, unos peces de colores que tenía pues en una especie de estanque en el patio de su casa. Él muere exilado, pues una de las dictaduras más largas de América del Sur pues llegó a su fin. 35 años estuvo en el poder, que miren que no es poca cosa. Y ahí lo ven al lado de don Francisco Franco Bamonde en sus últimos días de vida. 2003. Un día como hoy yo creo que los españoles siempre lo van a recordar. ¿Por qué? Porque este petrolero llamado Prestige, un petrolero griego, literalmente quedó así, y con todo el vertido de petróleo hacia las costas gallegas, en una operación, bueno, de rescate, donde por primera vez todos entendimos el significado de una palabra que a mí me llama la atención, el chapapote, que es cuando la arena se mezcla de una sustancia tóxica y ese resultado es esa melcocha, pues que en verdad se llama chapapote. Bueno, esto fue gran parte de la derrota de Mariano Rajoy en el 2004. No solamente fue por esas mentiras dadas en el 11 de marzo, sino también su manejo como ministro del Interior de este desastre natural, sobre todo en costas gallegas y algo pues, que llegó a Asturias y a Cantabria, fueron sobre todo a la costa norte, pero principalmente Galicia. Cosas de la historia.